Bueno, a los alumnos de quinto año B y de quinto año C, vamos a seguir con las clases. Vamos a ver el tema de las demandas para hacer efectiva la responsabilidad de los jueces en materia civil. Y ya se van a dar cuenta ustedes porque sí hay que estudiar. Porque el juez, aún en el ejercicio de sus funciones, puede ser responsable, incluso penalmente, por sus actuaciones de carácter procesal en un determinado expediente. Es responsable por ignorancia, por crasa ignorancia, y es responsable igualmente por dolo. De ahí la importancia de este tema para nosotros como estudiantes de Derecho y como abogados. Porque ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, estamos exentos, por ejemplo, de ejercer el cargo judicial. Y en ese cargo judicial cometer un error que revele, como dice la norma, una ignorancia, una extrema negligencia. Podrá intentarse demanda contra los jueces, con jueces y asociados de los tribunales, en los casos que se establecen en este título. ¿Cuáles son esos casos? En todos aquellos en que la ley declare que no queda a la parte otro recurso sino la queja, si se hubiere faltado a la ley. No hay otro recurso contra el juez. Se perdieron todas las actuaciones que se intentaron contra el juez. Y no se resolvió el problema que dio lugar al procedimiento contra el juez. Y entonces la parte, ante la ausencia de otro recurso, perfectamente puede acudir al recurso de queja. Pero primero tienen que agotarse todos los recursos que establezca la ley en contra de la decisión. Si los recursos no se agotan, no procederá entonces el recurso de queja. En segundo lugar, procede la queja cuando el juez o tribunal haya librado decreto ilegalmente sobre un asunto en que no concede la ley apelación. Pudiera ser este. Pudiera ser este. Disculpen que se... Pudiera ser este. A ver, artículo 357. Vamos a ver qué dice el 357. Si es el que yo... Ajá. Artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. La decisión del juez sobre las defensas previas a que se refieren los ordinales 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del 346 no tendrán apelación. Por ejemplo, la decisión en materia de la cuestión previa que resuelve el defecto de forma no tiene apelación. Ahora, ¿qué pasaría si el juez le concede apelación? Y más aún, le admite la apelación y la admite libremente. Indudablemente que ahí, pues, estaremos en uno de los supuestos que darían lugar a la queja. Cuando el juez o tribunal haya librado decreto ilegalmente sobre el punto en que no concede la ley de apelación. Es decir, esa apelación que admitió el juez y esa forma de admitir esa apelación, indudablemente que lo pusieron al margen de la ley. En todo caso, la parte tendría que apelar a su vez de esa decisión del juez. Esa apelación la va a resolver el superior, pero ello no libera al juez de la posibilidad de que la parte actúe contra el juez por vía del recurso de queja. En tercer lugar, por abuso de autoridad si se atribuyen funciones que la ley no les confiere. ¿Qué pudiera pasar? Pensemos, el asunto corresponde al conocimiento de la administración pública. Y el juez resuelve sobre ese asunto. Es decir, ahí hay un problema grave, supremamente grave. El juez usurpó funciones, ¿no? Es decir, asumió funciones que por ley no le corresponden.
que son propias de la administración pública. O, como dice la norma igualmente, se excede del ejercicio de sus funciones. Por esos motivos, el juez es susceptible del recurso de queja. Por denegación de justicia, si omite las providencias y los lapsos establecidos. La jurisprudencia ha establecido que en este caso, pues, no procede realmente la queja, debido a lo que hace algunos momentos les comentaba a los alumnos de la D. La carga judicial es muy grande y los jueces, pues, por más que quieran, no están en condiciones de dictar la sentencia y emitir las providencias en los lapsos legalmente establecidos. Un tribunal con 7 u 8.000 expedientes en trámite no le permite a un juez, pues, mantener al día el tribunal por más que quiera, por más que lo desee. El juez es un ser humano. Entonces, la jurisprudencia ha dicho que este retardo judicial no es causa para el recurso de queja. Bueno, tampoco me digan que hay una demanda hay un expediente en espera de sentencia del año 1980. Eso, pues, es otra cosa. Quinto, por cualquier otra falta, exceso u omisión indebidos contra disposición legal expresa de procedimiento o por infracción de ley expresa en cualquier otro punto. No se les olvide que yo siempre menciono este caso, contra una sentencia interlocutoria que no ponga fin al juicio. Si a mí no me parece la sentencia, pues yo puedo apelar de la sentencia, siempre y cuando sea capaz de producir un daño en la definitiva. Pero esa apelación es admisible en un solo efecto. Si el juez la admite en su doble efecto, pues, como en el caso que les mencioné hace algunos momentos, igualmente estaría incurriendo en una causal de recurso de queja. Y el 6, por no haber el superior reparado la falta del inferior. En todo caso, la falta debe provenir de ignorancia o negligencia inexcusable. Bueno, en los dos ejemplos que les di, hay ignorancia inexcusable, hay negligencia inexcusable. Pura y simplemente porque el propio Código de Procedimiento Civil le dice o le está diciendo al juez que las decisiones sobre las cuestiones previas de las 2 a la 8 no son susceptibles de apelación, y porque el propio Código de Procedimiento Civil le está diciendo al juez que la apelación procede contra las sentencias interlocutorias, siempre y cuando esas sentencias interlocutorias causen un gravamen irreparable en la definitiva, y que en esos casos la apelación se admite en un solo efecto, es decir, la causa continúa, ¿no? La causa continúa, la causa no se suspende. Entonces, si un juez va en contra de lo establecido por la ley o lo establecido de manera tan reiterada por la jurisprudencia, ¿sí?, pues el juez está incurriendo en esa ignorancia o en esa negligencia inexcusable, ¿no? Y ello da lugar a la queja. Las faltas que constituyen delito previsto en el Código Penal u otras no podrán seguirse por vía del recurso de queja. Por ejemplo, cuando hay dolo, eso se va a seguir a través del tribunal con competencia en lo penal. Se tendrán siempre por inexcusable cuando la conducta del juez es inexcusable en un procedimiento. Se tendrá siempre por inexcusable la negligencia o la ignorancia cuando, aún sin intención, se hubiera dictado providencia manifiestamente contraria a la ley expresa, o si hubiera faltado a algún trámite o solemnidad que la ley misma manda observar bajo pena de nulidad. Fíjense que hace mucho tiempo, hace como unos 25 años, en el tribunal del municipio de Lobatera, en aquella época existía un tribunal de municipio, en Lobatera, no sé si ahora volverá a existir, un abogado promovió una cuestión previa. No recuerdo si era la cuestión previa de defecto de forma, creo que era esa, porque es la más común en todos los procedimientos. No, promovió esa cuestión previa y el juez, en aquella ocasión, al decidir sobre la cuestión previa, entró a conocer del fondo del asunto, del mérito de la controversia, e igualmente resolvió sobre el mérito de la controversia y dio por terminado el juicio. Evidentemente que ese juez incurrió en una causal de recurso de queja.
Ese es un error inexcusable, porque el Código de Procedimiento Civil le da al juez el procedimiento para resolver la cuestión previa de defecto de forma, que no tiene nada que ver con lo que es la resolución del procedimiento de fondo, ¿no? Y el juez, sin ninguna razón, sin ninguna causa, al decidir sobre la cuestión previa, igualmente acordó la procedencia de la acción contenida en el libelo de la demanda y ordenó el pago de lo demandado, ¿no? Ese es un caso típico en el cual se puede intentar el recurso de queja. Se tendrá siempre por inexcusable la negligencia o la ignorancia cuando aún sin intención se hubiera dictado providencia manifiestamente contraria a la ley expresa o se hubiera faltado algún trámite o solemnidad que la ley misma mande observar bajo pena de nulidad. Bueno, ¿y la contestación de la demanda se realizó? ¿Y la promoción de pruebas? ¿Y la evacuación de las pruebas? ¿Los informes? ¿Las observaciones? Nada de eso hubo. El juez adelantó todo el procedimiento y saltó todos esos trámites y decidió sobre el fondo. Violentó totalmente el derecho de defensa y el debido proceso. La queja de que trata este título solo podrá intentarse por la parte perjudicada o por sus causavientes. No podrá entablarse la queja o no podrá entablar la queja quien, pudiendo hacerlo, no haya reclamado oportunamente contra la sentencia, auto o providencia que haya causado el agravio. Es decir, como hace algunos momentos les comentaba, contra esa decisión que da lugar a la queja, tienen que haberse agotado todos los recursos. Porque si no se agotan los recursos, entonces no procede la queja. Por lo menos si la queja si la situación que da lugar a la queja se produce en primera instancia, yo tengo que haber apelado a esa decisión. Si se produce en el superior, tendría que haber anunciado el recurso de casación. El término para intentar la queja será de 4 meses, computado desde el día en que se produce el acto judicial que da lugar a la misma. El término para intentar la queja será de 4 meses contado desde la fecha de la sentencia, auto o providencia firme que haya recaído en la causa y en que se funda la queja, o desde el día en que quedó consumada la omisión irremediable que haya causado el agravio. La queja contra los jueces de distrito o departamento, es decir, contra los jueces de municipio, no se les olvide que este código es del año 86, se dirigirá es decir, será conocida por el juez de primera instancia. Y la queja contra los jueces de primera instancia será conocida por los tribunales superiores. Y la queja contra los jueces de los tribunales superiores será conocida por el Tribunal Supremo de Justicia. El libelo en que se proponga la queja deberá contener el nombre, apellido y domicilio del actor, el nombre, apellido y domicilio, residencia del juez contra quien se dirige la queja y su calidad, la explicación del exceso o falta que le atribuya con indicación de los instrumentos con los cuales debe acompañarse el libelo para justificar la queja. Esto es, el artículo 837 contiene los requisitos de forma de la solicitud. Piensa que el artículo exige que se identifique claramente cuál es el acto jurídico que da lugar a la queja. ¿Y por qué ese acto jurídico da lugar a la queja? Ustedes tienen que enmarcar ese acto jurídico dentro de las causas a las cuales se refiere el artículo 830 y además tienen que acompañar una copia de ese acto jurídico. Ahora bien, el juez de primera instancia, asociado a 2 conjueces, van a decidir, por ejemplo, en el caso de los jueces de municipio, y así en los casos de los jueces superiores, ¿no? Si hay lugar o no hay lugar a la queja. Esto es, si la denuncia que se ha interpuesto ha lugar o no al procedimiento de queja. Es decir, de esa manera se juzga la conducta del juez por motivo del cumplimiento de sus funciones, siempre y cuando esté enmarcada dentro de las causas a las cuales se refiere el artículo 830. El juez de primera instancia
asociados con jueces, abogados, sacados por suerte de una lista de 12 formada a principio de cada año. El Tribunal Superior con iguales asociados y el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la ley orgánica, en sus casos declararán dentro de los 5 días de introducida la queja, en decreto motivado, si hay o no mérito bastante para someter a juicio al funcionario contra quien obre la queja. Esta es una segunda etapa del procedimiento. La primera etapa sería la solicitud de queja. La segunda sería este pronunciamiento, el cual se contrae el artículo 838 del Código de Procedimiento. Observen, si declararen que no ha lugar, el procedimiento termina. Pero en caso contrario, pasarán inmediatamente el expediente a los llamados a sustanciar y sentenciar la queja según el artículo siguiente. En el primer caso podrá imponerse una multa al querellante que no será menor de 2.000 bolívares ni mayor de 4.000. La queja contra los jueces de primera instancia, de distrito, departamento y de parroquia o de municipio se sustanciará y decidirá por el Tribunal Superior de la Circunscripción, con asociados, y la intentada contra los jueces superiores por el Tribunal Supremo de Justicia. Esos son los tribunales que van a resolver sobre la existencia o no del daño. Ya hay una primera decisión que determinó que sí había lugar a la queja. Ahora, quien va a tramitar el procedimiento como tal será, en los casos aquí mencionados, el Tribunal Superior. Y si es contra el Tribunal Superior, entonces resolverá el Tribunal Supremo de Justicia. Hace muchos años, un abogado que fue amigo mío, él ya murió, propuso una demanda por daños y perjuicios contra una juez como consecuencia de un procedimiento de ejecución de un contrato de arrendamiento. La juez ejecutó el contrato y la juez entregó el inmueble al arrendador. Y lo hizo porque las condiciones del contrato así lo permitían. La juez realmente no actuó contrario a derecho. Pero por múltiples razones, ustedes saben, como a veces actuamos los abogados, ese abogado propuso esa demanda por daños y perjuicios contra esa juez. Lo irónico es que en un tribunal de primera instancia, la demanda fue admitida, fue tramitada y la juez fue condenada al pago de los daños y perjuicios. La juez apela de esa decisión y la conoce X Tribunal Superior, del cual yo era como juez. Piensa bien, la juez fue demandada por un acto que ejecutó en el ejercicio de sus funciones. La juez no fue demandada por un acto que ejecutó en su vida civil, como ciudadana, como persona, sino por el ejercicio de su actividad como juez. Esto es, la juez tenía que haber sido sometida al procedimiento del recurso de queja, que iba a poder determinar si existían o no existían méritos para enjuiciarla, y luego remitir el expediente, como lo acabamos de mencionar, al respectivo Tribunal Superior. Pues yo, muy amigo de ese colega, y no muy amigo de la juez, porque realmente, es decir, ella me saludaba, pero nunca me distinguió con su amistad. Yo, como juez suplente de ese tribunal, tuve que declarar inadmisible la demanda, porque ese no era el procedimiento, ¿no? Es decir, contra la juez, si se había producido un daño por la función que había ejercido, correspondía a él el recurso de queja y no la demanda por daños y perjuicios. Esa sentencia está en el Juzgado Superior Segundo, o fue dictada en el Juzgado Superior Segundo hace ya unos 15, 16 años, ya hace mucho tiempo. Es decir, a los jueces no se les puede demandar por daños y perjuicios
como a cualquier persona cuando la causa de esos supuestos daños y perjuicios derive del ejercicio de sus funciones. Si deriva del ejercicio de sus funciones, hay que acudir a esta vía. Porque imagínense ustedes, cualquiera de nosotros por una decisión judicial que nos cause agravio, entonces pudiésemos demandar al juez por daños y perjuicios. No. Eso sería inadmisible. Nadie entonces quisiera ser juez porque las demandas le caerían por todos lados. Tiene que seguirse el procedimiento del artículo 838, que prácticamente es un antejuicio de mérito, porque van a determinar si hay o no hay lugar a la queja. Y no solamente lo va a hacer un juez, sino dos asociados, abogados en el ejercicio profesional. Ellos son los que van a determinar si es procedente o no procedente seguir con el juicio de queja, ¿no? Y entonces el trámite lo va a hacer el superior o el Tribunal Supremo de Justicia, según fuera el caso, ¿no? Un juez no puede estar o ser demandado por daños y perjuicios así por así, como que si fuese un particular común y corriente cuando actúa en el ejercicio de sus funciones. El sustanciador, es decir, ya en el procedimiento, en el trámite del procedimiento, al siguiente día recibió el expediente, después de realizado el pronunciamiento al que se concede el artículo 838, ordenará que se saque copia auténtica del libelo y de la documentación que lo acompaña, y que se pasen al acusado, es decir, al juez contra el cual se propuso la queja, previniéndole que informe sobre el asunto dentro de 10 días, más el término de distancia de ida y vuelta respecto al lugar del juicio. Fíjense que realmente no se está siguiendo el procedimiento ordinario. Es un procedimiento especial, un procedimiento particular. Ya estamos en el trámite del procedimiento. Vamos a determinar si hay o no hay lugar al daño, porque se declaró con lugar, es decir, que haya mérito para la queja. El envío se hará en pliego certificado y el recibo de este se agregará a los autos. Si el acusado no informare dentro del término, ¿cuál es el término? 10 días, que se computan como día de despacho, lean el 840, el tribunal procederá en el 5º día a dictar sentencia con las formalidades para ello establecidas. El juez extenderá ahora, si el juez presenta el informe, lo hará a continuación de la copia que se le remita y la acompañará con los instrumentos de que se valga, es decir, con sus correspondientes pruebas documentales. Agregado el informe a los autos, si el punto debiera sustanciarse como de mero derecho, o si ambas partes solo hubiesen aducido instrumentos, el tribunal fijará el 4º día para proceder a resolver. Pero si hubiese lugar a pruebas, entonces el juez acordará el lapso que a su juicio considere suficientes. Si el acusado estuviera actuando en la causa en la que se le atribuye la falta, deberá inhibirse, eso es natural, desde el momento mismo en que se le notifica de la existencia del procedimiento. Concluido el término probatorio, si hubo lugar a ese término probatorio, porque el asunto no era de derecho, sino tenían que valorarse una serie de hechos y una serie de pruebas, entonces el juez va a resolver al 5º día siguiente, después de concluido el término probatorio, y fíjense ustedes, de la sentencia no se oirá apelación. Si hubiera lugar a la queja, estas son las consecuencias de la decisión. Si hubiera lugar a la queja, se condenará al acusado a resarcir al creyente los daños y perjuicios probados en autos, derivados de la falta, y que fueren estimables en dinero según el prudente arbitrio del tribunal, el cual fijará su monto. Si la falta fuere grave, podrá además imponerse al acusado una multa de 5.000 a 10.000 bolívares. Y si fuese gravísima, se le depondrá del cargo. Fíjense, si fuese gravísima no podrá, sino se le depondrá del cargo, debiendo hacer el tribunal las participaciones que sean del caso. Esto es, deberá de dirigirse a la dirección ejecutiva de la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. En la sentencia condenatoria se impondrán las costas al acusado. Si la sentencia fuese absolutoria, es decir, no había lugar a la queja, se impondrán las costas al querellante, y si la queja apareciere
como manifiestamente dolosa como dolosa, entonces se pasaban los autos a la jurisdicción penal. En la sentencia, si a juicio del juez el motivo de queja constituye un delito, bueno, ya lo dijimos, la sentencia que se dictare en el recurso de queja no afectará de manera alguna a los juzgados en el asunto civil, al cual se refiere la queja, debiendo abstenerse el tribunal sentenciador de mezclarse en ese asunto. Bueno, ese es el recurso de queja. Ese es el procedimiento del recurso de queja. Fíjense que por ninguna parte se tramite ese procedimiento por vía ordinaria, sino de una manera muy particular establecida en el Código de Procedimiento. Bueno, nos vemos la próxima semana para examinar el procedimiento oral. Muchas gracias.